Bienvenidos a la segunda parte de esta ruta por la Ría de Vigo. En la entrega anterior visitamos tierras de Bayona, Nigrán y Vigo, donde hicimos un pequeño crucero por la ría. También visitamos varios miradores, incluido el de Campo da Rata, desde donde se puede ver todo el valle. Y lo dejamos en Illa de San Simón, ya en Redondela, hoy espacio cultural y que fue lazareto y campo de concentración. Vamos a retomarlo desde aquí, dejando atrás la isla, y saltando a la playa de Cesantes, la más importante de la ría interior. El nombre de esta parte es Enseada de San Simón, y es muy diferente a lo que vimos hasta ahora. Hay pocas playas y el fondo tiene más sedimentos. Hemos subido hasta A Peneda. Lugares como este fueron poblados desde la prehistoria. Algunas de las cumbres que veis, como la misma A Peneda, fueron castros y castillos. Sobre sus restos se yergue la ermita de la Virse das Neves. En la Ensenada tuvo lugar la batalla de Rande, en 1702. Muchos galeones quedaron hundidos, y con ellos nació la leyenda de un tesoro perdido. Julio Verne imaginó al capitán Nemo buceando en estas aguas para recuperar ese oro. Pero el auténtico oro no está bajo el mar, sino en las laderas. Estamos en una de las 5 zonas donde se produce el albariño de la denominación Rías Baixas, con clima suave y suelos graníticos. Son viñedos pequeños, muy cuidados, que dan uno de los vinos más reconocidos de Galicia. El río Verdugo nace en las montañas de Osuido y recorre un valle muy estrecho y boscoso. Sus aguas son frías y muy limpias, conocidas por las truchas y los rápidos. Aquí, en su desembocadura, la corriente se abre paso hacia la ría y forma el fondo de la ensenada. El puente de Ponte Sampaio cruza el Verdugo en un punto muy estrecho del valle. Aquí se libró una de las batallas decisivas contra las tropas napoleónicas, que fueron derrotadas al intentar cruzarlo. Hoy, esta zona forma parte del municipio de Pontevedra, el único que tiene costa tanto en la Ría de Vigo como en la Ría de Pontevedra. Desde el mirador de A Canicouba vemos la transición de la orilla sur a la norte. La Ensenada de San Simón funciona como un saco sedimentario. El estrecho de Rande actúa como un cuello de botella que frena las corrientes de la ría exterior. Por eso aquí se acumulan limos y fangos. Los fondos son poco profundos y la morfología es completamente distinta al resto de la ría. Hoy, esta zona interior no tendría calado suficiente para que grandes navíos pudieran maniobrar, como en los episodios históricos de la batalla de Rande. El puerto de Santradán puede parecer una pequeña marina, pero su función es la de dar servicio a los barcos mejilloneros. Su polígono, que concentra las bateas más interiores de la ría, ganó notoriedad al ser escenario del himno conmemorativo por el centenario del Celta de Vigo. Resulta extraño encontrar hornos de cal en Galicia, pero en Santradán hay uno. El mineral se traía por mar desde Santoña y la cal se usaba para su uso en construcción. El puente de Rande, una de las mayores obras de ingeniería de España, un atirantado de más de 1500 metros, en su día récord mundial en su tipo. Su ampliación reciente añadió 2 carriles y fue una obra compleja y pionera, realizada sin cortar el tráfico. En las alturas hay miradores, molinos de agua y lugares como a Poza da Moura. Los arroyos de montaña excavaron pequeñas pozas en el granito y son una forma diferente de combatir el calor del verano. Pequeñas maravillas que pasan desapercibidas para los visitantes, centrados en playas y puertos. Moaña combina tradición marinera, un litoral muy vivo y una posición privilegiada frente al estrecho de Rande. Sus núcleos costeros, como Meira o Domaio, mantienen una fuerte relación con la ría, entre puertos, marisqueo y bateas. La actividad marinera sigue siendo uno de sus motores. En el municipio funcionan pequeños astilleros, dedicados tanto a embarcaciones pesqueras como recreativas. El marisqueo a pie mantiene una fuerte presencia, con bancos de almeja y berberecho. La pesca artesanal continúa activa, con embarcaciones que operan a diario en el interior de la ría, mientras que las bateas de mejillón completan un paisaje productivo que define la identidad de Moaña. Volviendo a los miradores, se puede apreciar la intensa urbanización a la que han sido sometidas estas costas. La pujanza económica de Vigo y la disponibilidad de barcos, con billetes muy asequibles, que comunican ambas orillas, han hecho crecer la población de Moaña y de Cangas. Cangas ha pasado de villa marinera a destino muy concurrido.
tal vez demasiado. Su litoral concentra algunas de las playas más conocidas del Morrazo. La llegada de visitantes transforma el municipio cada verano. La presión es enorme sobre los vecinos, que protestan ante la invasión que sufren cada año. Pero a pesar de ello, Cangas conserva uno de los tramos litorales mejor conservados de la provincia, la Costa da Vela. Es un espacio protegido que ocupa el extremo occidental del Morrazo. Es una costa abierta al Atlántico, con acantilados, brezales y un sistema dunar bien desarrollado en playas como Barra, Viñó, Nerga o Melide. Entre Punta Couso y Cabo Home se suceden cabos, furnas y arrecifes, además de una amplia franja marina incluida en la protección. El faro rojo de Cabo Home, en Punta Robaleira, marca la entrada norte a la ría de Vigo. Es una torre sencilla, expuesta al Atlántico, que forma parte del sistema de señalización de la Costa da Vela y uno de los puntos más característicos de este tramo litoral. Llegar aquí no es fácil. El camino está en un estado deplorable y se aconseja caminar. Antes había 2 pistas para hacer un circuito, pero cuando grabé esto, una era intransitable y la otra, muy estrecha y en mal estado, obligaba a ceder el paso. Un lugar popular para despedir el día es en la Caracola de Donón o subir a Monte Facho. Pero nosotros lo haremos desde el mirador de Domayo, con la ría exterior a nuestros pies. Espero que os haya gustado la ruta. Nos vemos en el siguiente vídeo, con más lugares a descubrir.